amigos, bienvenidos una vez más a su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Laura Serrata y Luisa Ramírez les acompañaremos durante todo el contenido del programa. Así es, amigos, y de inmediato les invitamos a que conozcan el contenido que tenemos para todos ustedes esta semana. Veamos. Hoy en tu programa Ministerio Público TV estará con nosotros Danisa Cruz, fiscal titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos, que sea una violación a derechos humanos y que además constituye un delito penal, puede ir directamente a cualquier fiscalía a poner una denuncia. Con ella conversaremos sobre la presentación de avances de República Dominicana ante el Consejo de los Derechos Humanos celebrado en Suiza. En la sección Psicología y Derecho, Gloriana Montaz nos explica la ingesta de alcohol en menores de edad. En nuestro segmento ¿Sabías qué?, te presentamos el significado y las diferencias entre derechos fundamentales y derechos humanos. Y en nuestra cápsula informativa, definición y origen de los derechos humanos. En nuestras noticias de la semana, Jan Rodríguez entrega renovado y moderno centro de atención al ciudadano de Malecón Center. Ya obtener tu certificación de buena conducta es tan simple como visitar pgr.gov.do, donde te registras con tu cédula y pagas al instante con tu tarjeta de crédito. Ahora cuentas con servicios rápidos, seguros y sin filas a través de nuestra página web. Recuerda, visita pgr.gov.do y conoce lo que tu Ministerio Público hace por ti. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. Definición y origen de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge en sus 30 artículos los derechos humanos básicos, atendiendo a una serie de principios sociales, individuales, culturales, económicos y civiles. En la versión simplificada de los derechos humanos, las Naciones Unidas resalta algunos de ellos. Todos hemos nacido libres e iguales. Prohibición de la discriminación. El derecho a la vida. Prohibición de la esclavitud. Tienes derechos sin importar a dónde vayas. Todos somos iguales ante la ley. Prohibición a la detención injusta. El derecho a un juicio. Somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Y el derecho a una nacionalidad. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Nos encontramos en la entrevista central. Nos acompaña la magistrada Danisa Cruz, quien es fiscal titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Y con ella vamos a hablar sobre los avances presentados por la República Dominicana
ante el Consejo de los Derechos Humanos celebrado en Ginebra, Suiza. Danisa, como siempre, para Luis y para mí es un honor tenerte en tu programa Ministerio Público. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias por la invitación. Me siento sumamente complacida de poder estar compartiendo con ustedes y con los amigos televidentes todo lo que desde el Ministerio Público o desde la Procuraduría General de la República hemos avanzado en cuanto al respeto de los derechos humanos en la República Dominicana, específicamente en lo que corresponde a la labor del Ministerio Público. Así es, bueno, Danisa, y para nosotros es muy importante hablar precisamente de esos avances que hemos obtenido en materia de derechos humanos, pero antes quisiéramos poner en sintonía a los televidentes hablándoles un poco sobre cómo surge la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Bueno, el tema de la Unidad de Derechos Humanos es un tema que es un capítulo, o mejor dicho, un departamento del Ministerio Público que se crea a raíz de lo que establece nuestra Constitución de la República del año 2010. En el artículo 169 se especifica que el Ministerio Público, además de todas las funciones que tenemos de perseguir, de dar protección a la víctima, también somos los responsables del respeto de los derechos fundamentales de los y las ciudadanas y en sentido general de las personas. En ese sentido, entonces en el 2011, a través de una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, se crea la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público como una dependencia del despacho del Procurador, y es en el 2012 entonces que se pone en funcionamiento para poder cumplir ya no solamente con lo que establecía la Constitución de la República, sino también con un decreto que fue el que reglamentó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que dicho decreto establece que la Procuraduría General de la República es la institución del Estado a quien le corresponde velar por las políticas públicas de derechos humanos a nivel de todas las instituciones del Estado. Asimismo, nuestra ley 133-11, que fue posterior a la Constitución, reafirmó el compromiso que tenía la Procuraduría General de la República para el respeto de derechos humanos. Entonces, dadas todas estas responsabilidades que nos establecía la legislación dominicana, viene y se crea la Unidad de Derechos Humanos como un ente dentro del Ministerio Público que permita cumplir con este rol. Específicamente se creó para poder rendir los informes en conjunto con otras instituciones del Estado, sobre todo a nivel internacional, sobre los exámenes periódicos que se hacen a través de los tratados internacionales que nosotros hemos firmado. También se creó con la finalidad de poder dar acompañamiento a las fiscalías a nivel nacional donde ocurran violaciones a derechos humanos que sean a la vez delitos penales. Asimismo, también se creó con una finalidad de poder presentar políticas públicas que permitan que sean dentro del ámbito de la persecución y de la prevención, que garanticen el cumplimiento de los derechos fundamentales en el territorio nacional y sobre todo en el ámbito de nuestra competencia. Qué bueno escucharte, Danisa, qué bueno que estés con nosotros en tu casa, qué feliz de que puedas explicar y por eso, de forma gradual, ir diciendo al público cuáles vendrían siendo esos objetivos principales que tiene la unidad que estás dirigiendo al día de hoy. Bueno, justamente como había dicho anteriormente, se creó con esa finalidad. Sin embargo, nosotros tenemos que resaltar la importancia de que como organismo persecutor, nosotros tenemos la obligación de que los ministerios públicos y los organismos auxiliares cumplan con el rol debido en la investigación. Cualquier violación en ese sentido deben ser reportadas y nuestros amigos televidentes pueden denunciar cuando ha habido violaciones a derechos humanos en el curso de una investigación. Asimismo, pueden denunciar delitos en específicos que se consideran violaciones a derechos humanos, por ejemplo, la discriminación, que es un delito que está establecido en el artículo 336 del Código Penal. Aunque hay otras dependencias del Ministerio Público que atienden casos que son violaciones a derechos humanos, como son la violencia de género, el tráfico y trata de personas, y todo lo que tiene que ver con tortura, ejecuciones extrajudiciales o acciones ilegales, que es el término correcto. Todo este tipo de delitos conllevan a violaciones a derechos humanos y deben de ser
no solamente denunciadas a través de medios de comunicación, deben ser denunciadas en el aparato de justicia por todo el que nos está viendo, por todas las personas que han sido vulneradas en esos derechos. Además de que desde la Unidad de Derechos Humanos nosotros promovemos acceso a justicia a grupos vulnerables. ¿Por qué promovemos acceso a justicia a grupos vulnerables? Porque muchas veces los que pertenecen a un grupo vulnerable, ya sea una persona que tiene discapacidad, ya sea un adulto mayor, una persona que vive con VIH, incluso una trabajadora sexual que le ocurra un hecho que constituye un delito, tiene derecho de ir ante el aparato de justicia a poner una denuncia. Muchas veces estos grupos, como se sienten discriminados o vulnerados, entienden que cuando van al sistema de justicia no van a ser escuchados. Y por eso la Constitución y los tratados internacionales establecen un trato diferenciado o una tutela judicial diferenciada para estos grupos. Nosotros desde la unidad trabajamos de la mano con la sociedad civil para poder promover este acceso a justicia a estos grupos que se sienten que cuando van a una fiscalía o a la Policía Nacional pudieran ser discriminados. Tú hablas, Danisa, de que el público y la sociedad en general puede denunciar la violación a un derecho humano, y hablas también del aparato de justicia, pero creo que es necesario explicar cómo puede acceder la sociedad a presentar realmente esta denuncia. ¿Cuál es la vía correcta para hacerlo? ¿Tiene que hacerlo directamente a la unidad que tú diriges? ¿Puede hacerlo a través de cualquier fiscalía? ¿Cómo se hace? Bueno, el Ministerio Público es único e indivisible y tenemos todos la misma función. Cualquier persona que se sienta vulnerada en sus derechos, que sea una violación a derechos humanos y que además constituye un delito penal, puede ir directamente a cualquier fiscalía a poner una denuncia, ya que como bien yo dije, el Ministerio Público es único e indivisible y tenemos la misma función. ¿Cómo nosotros entonces intervenimos? Cuando las fiscalías se dan cuenta que se trata también de una violación a derechos humanos, nos pueden consultar para poder tipificar mejor o poder, en su teoría fáctica, poder hacer una tipicidad global que incluye además no solamente lo que establece el Código Penal, sino también los tratados internacionales que versan sobre esa materia y fortalecer su caso con esta tipicidad global. Además, muy importante porque esos casos que ocurren en las fiscalías o que ocurren en determinada zona puede tener una repercusión a nivel internacional. Y si nosotros como Ministerio Público ya hemos dado una respuesta, ya se denota el interés que tiene el Estado Dominicano de que no se permitan las violaciones a derechos humanos y que se castiguen a quienes la cometen. Por eso es que nosotros tenemos siempre una comunicación bastante abierta y bastante efectiva con los fiscales titulares para nosotros poder tener las informaciones, un departamento de estadística que ha sido reforzado con esta gestión, que podamos tener un levantamiento de información además que nos permita identificar cuáles son las mayores violaciones a derechos humanos y qué medidas tomar para prevenir que no ocurran estos hechos. Pero asimismo, pueden poner las denuncias directamente a la Unidad de Derechos Humanos y en tal caso entonces nosotros derivaríamos al departamento correspondiente o asumiríamos personalmente la investigación de dichos delitos. Quería en ese modo particular, Danisa, que podamos ilustrar de forma clara, con un ejemplo, cómo podría darse esa forma de violación de derechos humanos y al mismo tiempo, ¿por qué vía? Continuidad, por ejemplo. Cuando hablas de que cuando se apodera el Ministerio Público, ese fiscal tiene la potestad y también tiene la calidad, estamos hablando de que puede darse una prisión irregular y que está llamado el fiscal que está ahí a verificar que esa prisión no sobrepase las 48 horas que establece nuestra Constitución y nuestro Código Procesal Penal. Pero si bien es cierto, el mismo código brinda herramientas para las partes afectadas en un momento oportuno de que no necesariamente sea el Ministerio Público, sino cualquier otra organización auxiliar
del sistema de justicia que tenga esa persona detenida, y el mismo código brinda la herramienta de las acciones tanto de amparo en un momento oportuno como la de habeas corpus. Ahí puede irse directamente a la parte de la tutela judicial efectiva, que es el juzgador. Ahora bien, esa es la mecánica que hay interna. ¿Cuál es la mecánica que entonces tiene la estructura de tu departamento para que el público pueda entender y dirigirse directamente hacia ti? Porque se puede confundir. Si sale entonces de la vía de la persecución y tú puedes apoderarte en ese momento, o le instas a que terminen el proceso por esa vía y entonces aclarar cuáles son los casos específicos que te corresponden. Bueno, realmente las vías pueden elegir cualquiera de las vías, más la más expedita, la que ellos entiendan que es la más expedita y que más le conviene en su momento, pero asimismo debemos recordar que el Ministerio Público tiene la obligatoriedad de verificar todos los centros de detención que están bajo su tutela, y esa es una responsabilidad que nos las da la Ley 133-11, que es una función exclusiva del fiscal correspondiente a verificar los centros de detención. Si ese fiscal en el curso de una en un día a día se percata de que esa persona tiene más del tiempo debido, debe de hacer los reportes correspondientes y someter, según establece la ley, al agente o al agente del Estado que haya cometido la violación, pero porque eso es lo que establece la ley. Ahora bien, ¿qué hacen mayormente las personas que creen que no les pueden escuchar, que no lo van a escuchar? Y si han tenido algún tipo de contacto con nosotros, con la Unidad de Derechos Humanos, saben que nosotros haremos la debida diligencia para verificar o que la persona sea liberada si está dentro del marco de la ley, o que la persona, o que el fiscal asuma el control de la situación de la regularidad o irregularidad en que se encuentra esa persona. Ahora, sí es una competencia de nosotros que si esa persona está detenida y presenta tortura o malos tratos o tratos crueles, es una responsabilidad también de nosotros de someter a la justicia a quien haya cometido este hecho, porque esos se consideran crímenes, se consideran delitos penales y a la vez se consideran violaciones a derechos humanos. Yo siempre digo, todo el que tiene un uniforme, todo el que ha decidido trabajar para el Estado, tiene una responsabilidad ante el Estado dominicano y ante los organismos internacionales. Por eso nosotros en las capacitaciones que damos siempre les recordamos a los agentes del Estado, cualquier acción que usted haga se interpreta que es una acción del Estado. Por eso que nosotros tenemos que, incluyo los fiscales, jueces, agentes policiales, que tenemos que tener mucha cuenta de cuáles son nuestras acciones, porque después al Estado que le corresponde dar cuentas, como dicen, ante los organismos internacionales. Mira, Denise, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de un tema muy importante y quizás muy amplio, porque derechos humanos pueden ser muchas cosas. Y yo quisiera que tú le plantearas a los amigos televidentes ejemplos específicos de cuáles son los casos que se ventilan ante la unidad que tú diriges, para que ellos puedan realmente distinguir cuándo ir directamente donde tú estás, donde está la unidad de los derechos humanos. Bueno, si ocurre algo muy que se había constituido en una práctica muy regularizada en República Dominicana, por ejemplo, cuando una persona deseaba acceder a un bar o un restaurante y por ejemplo, se sentía que no le permitían la entrada por una cuestión de alguna condición, ya sea por el color de la piel, por la nacionalidad o porque poseía una discapacidad. Esos casos de discriminación nosotros regularmente los conocemos en la unidad directamente. Y debo de aclarar, el tema de derechos humanos en sentido general, y es la visión internacional, más que ser represivo, es de prevención y de concienciación. Lo que se busca con el tema de derechos humanos es que las prácticas no se repitan. Lamentablemente, a veces es solamente con el castigo que las sociedades aprenden, pero realmente la visión que hay internacional, más de persecución, es de prevención que existe. Esos casos de discriminación se trabajan directamente, los casos de los privados de libertad, cuando son golpeados, ya sea por algún
los casos esporádicos que han ocurrido por algún agente BTP o por la policía y demás, ellos tienen la facultad de ponernos en conocimiento, de denunciar, porque como población vulnerable que son, ellos tienen el derecho de que nosotros verifiquemos que su prisión sea lo más digna posible y que no se cometan abusos contra ellos. También acciones ilegales, cuando un agente policial comete un abuso de poder, que eso se va a determinar si ha cumplido o no con los reglamentos que establecen de uso de la fuerza y demás, tienen la capacidad de venir a la unidad y nosotros poder hacer la investigación también. Todo este tipo de casos son de la competencia de la unidad y de las fiscalías a las cuales nosotros le damos acompañamiento. ¿Cuáles serían los más frecuentes que se presentan ante la Unidad de Derechos Humanos? Ante la Unidad de Derechos Humanos, los casos que más se presentan realmente es discriminación, también el tema de los abusos policiales, de que la familia entiende que ha habido un tipo de que ha habido excesos, de que han sido apresados y los han golpeado. Y debo de decir que desde la Policía Nacional nosotros tenemos comunicación efectiva con ellos y trabajamos mancomunados para que se mejoren este tipo de prácticas. Y hemos tenido una respuesta positiva cada vez que nosotros ponemos en conocimiento que se le hagan para que se les respete el debido proceso también a los policías en caso de que sean investigados, se pone en conocimiento y hacemos una investigación, ellos por su lado, nosotros por el nuestro, pero realmente hemos tenido respuestas muy positivas de parte de la policía cuando hemos pedido colaboración en ese sentido. Ese tipo de delitos, al igual que los temas ellos hablan mucho de que le ponen las drogas, de que de que los organismos del Estado le ponen drogas y demás. Eso es muy relativo. O sea, gracias a Dios que, como yo digo, existen ahora mismo la tecnología. Todo el mundo tiene un teléfono que tiene una camarita. Y cuando ese tipo de hechos ocurren, uno le dice, miren, tráiganos las pruebas, porque no es solamente tu palabra contra la mía. Si tú tienes una camarita, graba y chequea o pon el tema a grabar para nosotros poder tener prueba y poder hacer un proceso realmente. Qué bueno que dices la palabra prueba, porque en este tema muchas veces las personas que están en sintonía entienden de que solo con presentarse donde ti y decir cosas que tal vez le han afectado o muchas veces a particulares, porque esa es otra forma. Yo he escuchado de que han violentado el derecho de mi vecina, pero yo quiero ir donde esa fiscal porque yo no quisiera que me pasara a mí en ese momento. ¿Cuenta el Ministerio Público con un grosor de elementos en principio que le pide a las personas que le lleven para que pueda apoderarse ese delito? Y si en ese momento es necesario que vaya la persona afectada directamente y no alguien que pueda ser una persona que dé escucha. Depende el tipo de delito. Ustedes saben que el Código Procesal Penal establece que hay delitos que son a instancia privada y hay otros delitos que son de acción pública. Si se trata de un delito de acción pública, no necesariamente tiene que presentarse la persona y cualquier persona puede denunciar. Ahora, cuando se trata de delitos a instancia privada, la persona tiene que presentarse y poner su denuncia, porque el interés es la medida de la acción y no podemos tampoco extralimitar nuestras funciones si el Código Procesal Penal no nos las permite. Sobre el tema de la prueba, es una máxima de derecho que el que alega un hecho tiene que probarlo, por lo menos darnos los indicios, unas pruebas indiciarias, cualquier tema, y después el Ministerio Público que se encargue de acomodarla para que se pueda presentar ante un tribunal. Pero tiene que traernos las pruebas y esas pruebas deben de ser complementadas con otras pruebas, porque no solamente puede ser un testimonio, por ejemplo, porque sería tu palabra contra la del otro. O sea, nosotros tenemos que usar todos los elementos probatorios que nos permite el Código Procesal Penal para sustentar nuestros casos. ¿Puede el Ministerio Público en estos casos actuar de oficio o solo a solicitud de parte interesada? Va a depender del tipo de delito que se trate. Si se trata de un delito de acción privada,
puede ser solamente, tiene que venir el denunciante. Si es de acción pública, tiene que hacerse obligatoriamente. Nosotros como Ministerio Público podemos actuar simplemente con una llamada, ya sea de Línea Vida, a la Procuraduría o a las redes sociales. Sin embargo, gracias a todo este tema de redes sociales y demás, son pocos los delitos que no se denuncian. Gracias a Dios, así es. Bueno, Danisa, después en contexto a los amigos televidentes sobre la función que tiene la Unidad de los Derechos Humanos, te vamos a pedir permiso para hacer una pausa y cuando regresemos estaremos hablando de los avances que presentó la República Dominicana ante el Consejo de los Derechos Humanos en Suiza. Volvemos enseguida. Ya sacar tu exequatur de abogado es tan simple como visitar pgr.gov.do, donde puedes hacer tu solicitud para certificar tus papeles y pagar al instante con tu tarjeta de crédito. Ahora cuentas con servicios rápidos, seguros y sin filas a través de nuestra página web. Recuerda, visita pgr.gov.do y conoce lo que tu Ministerio Público hace por ti. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Les recordamos que estamos conversando con Danisa Cruz, titular de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. En el mes de febrero, la Procuraduría General de la República presentó ante la plenaria el examen periódico universal del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los avances alcanzados en materia de derechos humanos por la Procuraduría General de la República, y precisamente para eso está con nosotros Danisa Cruz. Y me gustaría, Danisa, que tú nos hablaras un poco en qué consiste este examen periódico que se presenta de manera universal ante las Naciones Unidas y que este año fue celebrado en Ginebra. Realmente el examen periódico universal es un mecanismo muy singular que tienen los estados para poder verificar cuáles son los avances que presentan otros estados miembros de Naciones Unidas con relación a los derechos humanos y cuáles medidas toman para poder mejorar la situación de derechos humanos con relación a casos bien específicos que son presentados por los Estados miembros. Es un sistema único de examen de derechos humanos, incluye todos los derechos fundamentales, no es como en otros sistemas que existe un pacto de los derechos civiles y políticos, un pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, sino que es un todo sobre todas las violaciones a derechos humanos que puede presentar un Estado y cuál es la respuesta que nosotros, los Estados, le damos a esos cuestionamientos. De manera particular, entiendo que es un mecanismo que le permite a un Estado ver cómo otro Estado miembro puede, con sus limitaciones, sobre todo con sus limitaciones, y con todas sus fortalezas, cómo puede mejorar y qué puede recomendar hacer en base a su propia experiencia. Danisa, ¿cuáles fueron los aspectos en materia de derechos humanos en los que el país, a través de la Procuraduría General de la República, presentó logros en ese momento
estelar de participación. Un hito, o sea, de los avances más importantes que nosotros presentamos ante el Consejo de Derechos Humanos, ante el EPU, fue el lanzamiento del Plan Nacional de Humanización del Sistema Penitenciario. Porque si bien es cierto que nosotros ya habíamos tenido grandes avances en esa materia, aún teníamos debilidades que fueron siempre recalcadas por los demás organismos internacionales, por los demás países, donde nos pedían o nos decían que es muy bien que estaba el nuevo modelo de gestión, pero cuándo se iba a completar de pasar todo a lo que equivale el nuevo modelo de gestión. Justamente como el sistema, como el informe se entregó antes del lanzamiento, presentamos cuál era el proyecto, cuáles son las cárceles que iban a ser remodeladas, las cárceles que iban a ser construidas, para terminar con las críticas que nos hacían con relación al hacinamiento y sobre todo para enfocarnos en el tema de lo que es la reinserción. Otro tema que nosotros también presentamos como avance fue el tema del tráfico y trata de personas, los avances que la Procuraduría contra el Tráfico y Trata de Personas había tenido con relación a los casos juzgados, sobre todo los avances en materia de víctimas, de protección a víctimas, que como pocos países tenemos una casa de acogida solamente para atender las víctimas, que son a las víctimas de trata, con un equipo multidisciplinario. Y asimismo las campañas de prevención, de no hay excusas, y el fortalecimiento de las líneas de denuncia, ya sea la línea Vida y línea Vive, que son a través de la cual se hacen las denuncias de tráfico y trata de personas. Consecuencia, Danisa. Vamos a hablar si hay consecuencias al momento de nosotros no poder estar a la altura o no estar en presencia en ese examen que se está realizando. Bueno, el tema de derechos humanos, él tiene como debilidad que no hay una consecuencia coercitiva per se. Sin embargo, tenemos una consecuencia moral que los demás países sí pueden tomar medidas con relación a medidas, por ejemplo, de tipo económico. Por ejemplo, puedo decir, algún país puede decir, no voy a firmar un tratado de libre comercio con tal país porque no respeta los derechos humanos, porque no hay seguridad jurídica, porque no tiene un Estado democrático y de derecho. Pero todos los países entendemos que los derechos humanos existen para el fortalecimiento del Estado de Derecho y por tanto nosotros tenemos un compromiso moral, personal con nuestros estados, con nuestros ciudadanos, de respetar los derechos humanos a nivel internacional, tanto con los organismos internacionales como con otros estados. ¿Fue la valoración que se le dio, que el Consejo le dio a todos los aspectos que presentó la República Dominicana en base a los derechos humanos? Nosotros entendemos que tuvo una valoración positiva, porque muchas de las recomendaciones nosotros ya estábamos trabajándolas. Hubo 191 recomendaciones, de las cuales el Estado Dominicano responderá cuáles acoge, cuáles no acoge y de cuáles va a tomar nota. Es una facultad que tienen los estados y que a la brevedad, a mitad de año, serán presentadas cuáles fueron los resultados para nosotros, las que vamos a acoger y las que no. Bueno, Danisa, como siempre, un placer hablar contigo en este programa y enriquecernos con la información que nos has traído. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público TV. Ya pagar una multa de tránsito es tan simple como visitar pgr.gov.do, donde puedes ver cuántas multas tienes pendientes y pagarlas al instante con tu tarjeta de crédito.
Ahora cuentas con servicios rápidos, seguros y sin filas a través de nuestra página web. Recuerda, visita pgr.gov.do y conoce lo que tu Ministerio Público hace por ti. Estamos de regreso en el programa Ministerio Público TV. Nos encontramos ahora en la sección Psicología y Derecho. Nos acompaña Gloriana Montaz. Como siempre, Gloriana, un placer contar con tu presencia en este programa. ¿Cómo te sientes? Todo bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Mira, acabamos de culminar el año 2018 y lo hemos cerrado con estadísticas que pudiéramos decir que son alarmantes cuando hablamos de ingesta de alcohol en menores de edad, de intoxicación de alcohol en menores de edad. Y es precisamente sobre este tema que queremos tratar contigo para ver cuáles son los daños, las consecuencias a nivel psicológico que puede causar en un menor de edad la ingesta de alcohol. Me gustaría iniciar contigo dándonos una visión amplia sobre las consecuencias que puede tener en el menor de edad este tipo de consumo. Bueno, eso va a depender, las consecuencias de la edad en que inicie el consumo, si estamos hablando de un consumo crónico, si estamos hablando de un consumo único, pero tenemos que saber que aún con un consumo único, tratándose de intoxicación, que estamos hablando de unos niveles muy altos de alcohol en sangre, podemos tener ya de por sí daños permanentes o secuelas como producto de ese proceso de intoxicación. Los niños muy pequeñitos, esos niños que están entre 0 y 3 años, son particularmente sensibles a los daños y a las secuelas. Ese cerebro, vamos a decir que está en plena formación no de las estructuras, pero sí de las conexiones neuronales que van a permitir que ese niño se desarrolle adecuadamente más adelante. Entonces, si hay una interferencia en esos 3 primeros años de vida, pues entonces estamos hablando de que pudiésemos tener consecuencias a largo plazo. Ahora bien, una cosa es el cerebro de los niños en cuanto a su cognición, en cuanto a su capacidad intelectual, daños en la capacidad de aprendizaje que se pueden dar, pero en el resto del cuerpo también podemos tener problemas. El tema del alcohol es que puede haber cambios drásticos con el tema de glucosa en la sangre y entonces puede haber daño a otros órganos del cuerpo, úlceras gástricas inclusive por la fragilidad del estómago y más en los niños. Entonces, con un consumo alto de alcohol, pues podemos tener úlceras, podemos tener una serie de situaciones que de verdad que suponen un impedimento para la vida futura de estos chicos. Ahora bien, también tenemos estos chicos que son grandes, vamos a decir 16, 17 años, pero que tienen un consumo crónico, que han estado consumiendo alcohol desde hace mucho tiempo, y este tema de este consumo excesivo, abusivo del alcohol, pues también puede traer problemas de salud a largo plazo en ese caso. Mira, hemos visto muchas formas de justificar la ingesta de alcohol, el consumo de alcohol por parte de los menores de edad, y es alarmante. Yo mantengo el término, Gloriana, porque cuando hablamos de niños menores de 9 años no hay ninguna forma de justificar el consumo de alcohol. Muchas veces los padres han querido decir que es por descuido. Sin embargo, hemos visto noticias, fotografías en las redes de los mismos padres dándole botellas de cerveza a sus hijos, y estoy hablando de niños menores de 9 años de edad, lo cual entiendo que más que por descuido quizás es ignorancia, desconocimiento o simplemente sinvergüencería. O sea, no podemos tapar con un dedo los daños que le ocasionan a los niños el consumo de alcohol, y más cuando hablamos de un consumo excesivo que llegue a intoxicarlos de alcohol. Tú mencionas un dato muy importante y es el hecho de los adolescentes que pasan los 16 años de edad que pueden tener un consumo crónico. Muchas personas dicen que cuando esto pasa es el reflejo de lo que pasa en el hogar. Vienen de hogares donde los padres consumen alcohol. Yo quisiera saber si hay alguna semejanza
en esta comparación que se hace cuando decimos que estos niños, cuando son realmente consumidores crónicos, tienen esa enseñanza desde el hogar o pueden ser conductas aprendidas en otros lugares? El tema es que en nuestro país el consumo de alcohol es un tema cultural, Así es. es un tema social. Aún tal vez esos padres en particular no tengan un consumo excesivo de alcohol, pues ese círculo familiar ampliado no lo ven tal vez en los padres, pero lo ven en los abuelos, o lo ven en los tíos, lo ven en las personas cercanas, hasta los mismos vecinos que se convierten en esa familia ampliada. El consumo de alcohol está ya normalizado en nuestro país. Fíjate que tenemos estadísticas en otros países latinoamericanos, por ejemplo, que nos dicen que esos chicos 16, 17 años, cuando se hizo una encuesta se determinó que el 60% estaba consumiendo alcohol, muchos de ellos abusando del alcohol, o sea que son unos niveles muy elevados. Lo que tal vez tenemos que pensar es ¿qué ha ido pasando que ha aumentado? Porque el año pasado, en cuanto a la intoxicación alcohólica, se registraron prácticamente a la mitad de los casos que este año. Es un consumo drástico, es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. Estamos hablando de 40 y pico de casos el año pasado y más de 80 casos este año. Y en particular, como tú decías, esa atención a esos casos de niños pequeños, que si ciertamente puede haber un descuido en un momento, uno, como dice uno mira para otro lado y el muchacho, eso es como la leche hirviendo, que uno la está mirando y cuando no la mira ahí se sale. Puede pasar, pero llegar a un grado de intoxicación es porque ya tienes un tiempo consumiendo, ¿no? Y una cantidad de alcohol que no fue una cosa de un minuto en la que esto pasó. Y tenemos que hablar del término de negligencia de cierta manera. Claro que puede pasar que padres muy cuidadosos, un niño se le escapa un momento, un muchacho, un adolescente, pues se va con otros, no sé qué, y eso pasa. Pero como no sabemos, lo que hay que investigar, porque sí vamos a ver, como tú dijiste, esos casos de negligencia clara, de abuso claro, en el cual los padres están suministrando alcohol a estos niños. Entonces, siempre que hay un caso de intoxicación alcohólica, sobre todo en esos casos dramáticos de niños más pequeños, hay que pensar, hay que sospechar de que puede tratarse de una negligencia, ya sea por falta de supervisión o porque directamente además se le esté suministrando la bebida alcohólica. Y en los casos más grandes, pues sí, podemos hablar de que ya adolescentes, un poco más difícil de manejar, pero aún así los padres tienen que poner límites y la falta de supervisión es negligencia. O sea, claro, que las autoridades sí tienen que darse por enteradas. Y el sistema de salud, que es quien recibe los casos, porque los casos no llegan a la Fiscalía, al Ministerio Público, los casos llegan al sistema de salud porque los chicos se han intoxicado, llegan a una emergencia, inmediatamente se debe notificar por sospecha, en este caso de negligencia, y dejar a las autoridades del Ministerio Público que hagan el proceso de investigación. No tiene que ser el cuerpo médico que se constituya en investigadores del caso, simplemente con hacer un par de preguntas para anotar información y derivar, pero deben derivarse, porque esto va en aumento y además las consecuencias son potencialmente graves. Mira, Gloriana, definitivamente el alcohol es una droga poderosa que, como tú dices, no solamente afecta el cuerpo y la mente, sino muchísimos órganos que puede afectar, dañarnos la visión, hígado, un sinnúmero de consecuencias negativas que no sabemos, y más cuando está siendo consumido por menores de edad y más en niños que todavía están en un proceso de desarrollo, de crecimiento como tal. Podemos ver que en las estadísticas del año pasado el consumo de alcohol no tuvo diferencia. Antes hablábamos que era más frecuente en niños que en niñas. Ya podemos ver que es un problema que abarca a ambos sexos y no sabemos por qué se ha desenfrenado tanto, porque como tú mismo has dicho, si hablamos de negligencia puede ser que consuma alcohol en un descuido, pero al llegar a intoxicarse tiene que haber pasado por un largo tiempo consumiendo alcohol. ¿Cuáles serían, aparte de las consecuencias que ya estamos diciendo, si las hay, cuáles serían las consecuencias psicológicas que pudiera ocasionar una ingesta de alcohol que provoque una intoxicación en menores de edad?
Podemos tener casos de problemas de aprendizaje, amnesia, pérdida de memoria, pérdida de espacios de tiempo. Cortos pudieran ser. Puede ser corto o puede ser más largo, dependiendo, porque como dije, si estamos hablando de intoxicación, sobre todo en un niño muy pequeño, y efectos relacionados con la deshidratación, porque el consumo de alcohol, uno de los efectos que tiene es que deshidrata. Entonces los chicos deshidratados, pues entonces se vuelven, vamos a decir, perturbados, nublados en cuanto a su toma de decisiones. Cualquier cosa puede pasar en una persona que esté deshidratada, que no está pensando ni razonando adecuadamente. Una vez los efectos pasen, pues debería pasar todo esto, ¿no? De que se restablezca el sistema, deberían pasar los efectos, pero vuelvo y digo, siempre hay la posibilidad, sobre todo en niños muy pequeños, que sí tengamos un daño como tal. Y lo vamos a ver más relacionados a la escuela, a problemas de aprendizaje, a su desempeño en ese sentido, y claro, a medida que se va cronificando, pues entonces podemos comenzar a ver otros efectos, como tú dijiste, en el resto del cuerpo. Ahora bien, el consumo de alcohol y el alcoholismo como tal en la familia, el que haya una persona ya con adicción al alcohol, pues ya va a producir un efecto psicológico como tal en la familia, y como pasa en todos los tipos de adicciones. Tienes una persona que ya no tiene control sobre sí mismo, sino que quien controla a esa persona son las adicciones, y eso crea un desequilibrio en el sistema familiar, porque es una persona que posiblemente va a mentir con frecuencia para poder llegar a esta adicción. Es posible que robe para poder conseguir también los medios para llegar a esta adicción, o que acceda, vamos a decir, a situaciones o a métodos de juntarse con personas que no es lo ideal para ellos, con tal de tener acceso a ese consumo. Y eso va a hacer que si es un padre el que es alcohólico en la familia, pues es un padre ausente, es una persona que no está pero no está. Y estos chicos, hijos de personas alcohólicas, pues les llamamos huérfanos de padres vivos. Estos padres no están en capacidad muchas veces de cuidar de estos hijos, y entonces se exponen a su vez de manera secundaria a otros peligros. ¿Por qué? Por ahí viene el tema de los abusos sexuales, de que porque los padres están ahí pero están dormidos, están listos, y todo el mundo lo sabe, de que se intoxicó, se alcoholizó y no responde, y estos chicos quedan a la merced de lo que pueda pasar, ¿no? Y de cualquier peligro que tengan en la calle. Mira, la intoxicación es considerada una urgencia en términos médicos, porque cuando estamos hablando de menores de edad, la intoxicación, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, es realmente muy peligroso. A veces la sociedad también se hace ciega ante esta problemática, porque como tú bien has explicado, las autoridades toman conocimiento por lo general a través de los centros de salud que reportan los casos que tienen de intoxicación de menores de edad. Sin embargo, somos la sociedad también los que estamos llamados a denunciar este tipo de delitos, este tipo de casos, de problemáticas que están ocurriendo, ya que nosotros somos también lo que vemos en parques, en los pueblos. O sea, me tocó vivirlo personalmente en Constanza, donde en el parque había un padre que no consumió alcohol, pero sí le dio a agarrar la botella a una bebé de 3 años de edad. Nosotros nos acercamos, les dijimos que no estaba correcto, pero la sociedad debe involucrarse un poco más. Sin embargo, Gloria Alma, tengo que decirte que pasa por la mente del ciudadano todas las consecuencias que quizás pudiera traer el hecho de poner una denuncia sobre este tema o cualquier otro tema. Y en ese sentido yo quisiera saber cómo tú recomiendas que las personas se acerquen a las autoridades para poder denunciar este tipo de hechos que está ocurriendo y que realmente nos alarma cada día más. Lo bueno es que como ha pasado el tiempo y hemos ido especializando los servicios y tenemos más servicios de lo que antes existía, pues tenemos inclusive la posibilidad de recibir denuncias que sean anónimas por teléfono, personas que llamen, y pasa con frecuencia, llaman y dicen, mira, conocemos de un caso en que está pasando tal cosa y queremos hacer la denuncia. En el caso de Línea Vida en particular, las personas pueden llamar, accesar al servicio y denunciar que algo está pasando, solamente con dar los datos de dónde está, de informaciones generales que permitan ubicar a la persona que está en riesgo. Pues entonces Línea Vida se comunica
con esa comunidad, con ese sector, el Ministerio Público más cercano para que se traslade y haga la investigación del lugar. Ciertamente, si una persona va a un centro de salud y es denunciada, pues se va a sentir luego, bueno, no voy a volver al centro de salud. Pero como tú dijiste, esto es un tema de todos. De alguna manera hay que crear conciencia. Y si no es el centro de salud y logramos que todo el mundo tenga conciencia, será el vecino el que haga la denuncia. Y esta persona tarde o temprano tendrá que entender que tiene un problema y que si no se dirige ese problema, en el caso de los padres, puede inclusive perder la autoridad parental por el hecho de no prestar atención a lo que está ocurriendo con sus hijos y sus hijas. Y esto tiene que generalizarse, tiene que entenderse que es real, que es un problema y que hay medidas para poder llegar a estos casos y resolverlos o evitarlos. Así es, bueno, Gloria Agna, muchísimas gracias por compartir con nosotros y hablar un poquito sobre las consecuencias de la ingesta de alcohol en menores de edad. Para nosotros, como siempre, es un placer contar con tu presencia. A ustedes, amigos televidentes, aún hay más de su programa Ministerio Público. No se vayan, volvemos enseguida. ¿Sabías que existen diferencias entre derechos humanos y derechos fundamentales? Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Sin embargo, por derecho fundamental se entiende aquellas facultades que posee una persona y que son reconocidas a través del ordenamiento jurídico vigente de cada país. Es decir, que la principal diferencia que existe entre ambos conceptos es el territorio o jurisdicción. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, hizo entrega del Centro de Atención al Ciudadano que funciona en la Torre Malecón Center en el Distrito Nacional, completamente remozado y dotado de modernos equipos. A través de este centro, la Procuraduría General de la República ofrece servicios de gran demanda por la ciudadanía, como son las certificaciones de buena conducta y la legalización de firmas de documentos oficiales y notariales. El Centro de Atención al Ciudadano del Distrito Nacional recibe a diario alrededor de 1,000 personas, quienes en lo adelante podrán solicitar la actualización o rectificación de la información penal que figure en sus registros, consultar y recibir asistencia sobre las infracciones de tránsito y la facilidad de pago de las mismas. Durante el acto de entrega de las renovadas instalaciones, el magistrado Rodríguez informó que este es el primer centro que entrega dentro del plan de eficientización y modernización de los centros de atención al ciudadano, que contempla la digitalización y simplificación de los servicios e incluye además la remodelación y equipamiento de los centros de atención y de las dependencias que funcionan en diferentes puntos del país para prestar servicios de mayor calidad a toda la población. En el día de hoy, pues nos enorgullece hacer la primera entrega a la ciudadanía del centro en el marco de este plan. El Centro de Atención al Ciudadano del Distrito Nacional, el cual se ha convertido en un verdadero hub o espacio de atención integral al ciudadano en nuestro país. El máximo representante del Ministerio Público resaltó que en el primer cuatrimestre de este año, desde este centro se ha ofrecido asistencia presencial a más de 80,000 usuarios, generando más del 40% de las legalizaciones en todo el país y recibiendo el 58% de todas las solicitudes de actualización y rectificación de información penal a nivel nacional. Explicó que para lograr esa simplificación y digitalización se implementó una moderna plataforma digital disponible en la sección de servicios del portal web pgr.gov.do, a través de la cual los ciudadanos pueden acceder a diversos servicios desde la comodidad de su hogar con tan solo tener a mano su dispositivo móvil o computador sin necesidad de hacer filas ni traslados. Ha sido precisamente esa cantidad de trabajo tan amplia y que se genera en esta dependencia, el número elevado
de usuarios que cruzan por esas puertas, lo que nos motivó a realizar sustanciales esfuerzos en la simplificación y digitalización de nuestros servicios en beneficio de toda la ciudadanía. Gracias a todas esas mejoras implementadas, este centro, de manera presencial, logra que un ciudadano pueda solicitar su certificado de buena conducta. Asimismo, puede requerir que le rectifiquen sus datos penales, de ser necesario, e incluso pagar también aquí la multa de tránsito si fuera necesario. Como dijimos, un verdadero hub de atención integral al usuario, único por el momento en el Distrito Nacional, pero que estamos procurando replicar en todo el territorio nacional. El Centro de Atención al Ciudadano del Distrito Nacional, que funciona en el primer nivel de la Torre Malecon Center, en la avenida George Washington número 511, fue remodelado y dotado del mobiliario necesario con un monto total de 6.045.073.17 pesos. Los derechos fundamentales constituyen el núcleo básico de la Constitución. En el constitucionalismo, desde el punto de vista histórico, la afirmación de los derechos fundamentales procura poner límite jurídico al poder. Según la Constitución Dominicana, los derechos fundamentales se dividen en 4 grupos: derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, derechos culturales y deportivos, y derechos colectivos y de medio ambiente. Hasta aquí su programa Ministerio Público TV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata. La invitación es para que nos sintonicen en otra próxima entrega. Nos veremos, amigos.